Bueno, y ya lo presentamos, está con nosotros Nico del Caño. Nico, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Pato, Lu? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenos días. Bienvenido. ¿Cómo andan? Bien, todo tranquilo. Estuviste una semana agitadita, ¿no? Bueno, empezó ahí la discusión en el Congreso. Sí, en realidad, a ver, más que agitado, fue una semana donde hubo algunas reuniones para tratar de que se dé la sesión. Después hubo una prueba que tuvo algunos problemas, digamos, para hacer la sesión virtual. Y bueno, sigue el tema de ir postergando algo que nosotros venimos insistiendo hace tiempo, desde que empezó el aislamiento, la necesidad de encontrar la manera, ya sea en forma presencial o virtual o mixta, digamos, tratar temas que son hoy candentes y necesarios para la mayoría popular. Y bueno, lamentablemente los bloques mayoritarios no lo quieren hacer. Porque esto viene, la discusión viene desde que empezó la cuarentena, está la discusión de, vos te he escuchado en otros lugares también decir, bueno, planteamos que se podía hacer de manera virtual o en una manera híbrida, digamos, algunos presenciales, otros no. Claro, claro, a ver, si uno mira en el mundo, los distintos parlamentos funcionan, encuentran la manera de funcionar. Digo, entonces, la excusa de... Te voy a acomodar un Sí. poco. La excusa, digo, del aislamiento y que entonces no se puede sesionar cuando vos, tomando todos los recaudos, digo, tenés trabajadores que, además de la salud, ¿no? Muchos que son esenciales, que van a trabajar arriesgándose todos los días. Bueno, ¿cómo puede ser que las diputadas y los diputados no puedan sesionar? En varias provincias, en varias legislaturas, inclusive en la Ciudad de Buenos Aires, sí se ha sesionado. Entonces, digo, me parece que es un problema de voluntad política, digamos, esencialmente. De falta de voluntad política, ¿no? Claro. Bueno, y en este primer bloque, ahí vamos a ir leyendo, ya hay mucha gente que está saludando también por la presencia acá y los invitamos a todos y todas a que nos vayan escribiendo acá por el canal de YouTube sus preguntas para Nico. Pero en este primer bloque con Lu queríamos charlar un poco sobre los temas más duros, digamos, lo que está más en las tapas de los diarios, que es la renegociación de la deuda. Qué está pasando también con los despidos, las suspensiones, etcétera, y el famoso qué pasa con el impuesto a las grandes fortunas. Vos presentaste un proyecto, pero el del oficialismo parece que dicen que viene, pero está, no sé, como es un mito urbano ya Sí, también, sí. digamos. Sí, en primer lugar, lo que nos parecía muy importante era empezar por la cuestión de la deuda, que es uno de los grandes temas también que están negociando por arriba entre el fondo, el gobierno, los acreedores privados y nadie consulta si nosotros estamos de acuerdo en querer pagar la deuda o no. Hoy vence el plazo para que los acreedores privados que tienen bonos argentinos con legislación extranjera digan si van a aceptar o no la propuesta de Guzmán, la propuesta del gobierno, que ya están planteando que no van a alcanzar el porcentaje de aprobación. Según el tipo de bono se necesita entre un 66% de aprobación y un 85% de aprobación. Habrían conseguido algunos bonistas locales, pero no llegan ni al 10%, el gobierno dice que llegaría al 40%, o sea, no alcanzarían el porcentaje de aprobación que necesitan. Y ya se está pensando, ¿no?, que se va a extender la negociación hasta por lo menos el 22 de mayo. Bueno, pero te quería traer, Nico, no sé si lo habrás visto, nosotros esta semana entrevistamos a Diego Genut, que es un periodista, que nos comentaba lo siguiente sobre lo que es la negociación de la deuda. Se habla todo el tiempo de una quita muy agresiva por parte del gobierno nacional. Obviamente, comparado con la deuda que el gobierno tiene, es una quita importante, sobre todo en lo que tiene que ver con los intereses, pero comparado con el estado real de esos bonos, es hasta generosa, ¿no? Esa es la ambigüedad de esta situación. Por eso yo decía en alguna nota que escribí en su momento, de que se decidió ofrecer más de lo que se había pensado en su momento cuando empezó a bosquejarse esta negociación con los bonistas. A mi criterio es una oferta más generosa de lo que se había pensado, o lo que había pensado Guzmán en su momento, ¿no? Claro, ahí, bueno, Diego planteaba esto que era una oferta generosa y el propio gobierno también dice que todo el mundo se están pagando tasas de 0%, 1%, acá incluso se quiere pagar una tasa mayor y reconocer un precio de los bonos que es superior al precio que hoy tiene en el mercado. Pero vos, Nicolás, ¿cómo ves
la negociación de la deuda y cuál es el planteo que tiene la izquierda. Bueno, en primer lugar creo que hay que decir que en este marco es aún peor, digamos, que se esté planteando esto como inclusive una oferta. Primero se dijo, algunos dijeron que era muy agresiva, ¿no? Pero en el contexto en el que se está dando, donde por ejemplo países de África se ponen de acuerdo para plantear la condonación de las deudas inclusive, donde ya se habla de que muchos países podrían entrar en default o que no van a poder pagar sus deudas, en un escenario internacional de debacle de la economía mundial, plantear, y de grave crisis del país, digo, porque ya veníamos de la crisis con el macrismo, de ataque a los sectores populares, aumento de la pobreza, caída del salario, y el brutal endeudamiento que, como nosotros señalamos, es decir, el endeudamiento fue completamente fraudulento, ilegítimo, no solamente porque fue para beneficiar a los especuladores, a los grandes grupos económicos, fueron ellos los que se beneficiaron y no el pueblo trabajador. Por eso en enero, cuando se dio la discusión de la deuda, los únicos votos en contra de la renegociación de esa deuda fueron los nuestros, porque planteamos justamente, ni siquiera se investigó, claro. Recuerden ustedes, bueno, lo han planteado varias veces, bueno, también lo han escrito en La Izquierda Diario, Lucía y los compañeros de Economía, digo, Cristina Kirchner dijo que había que investigar en un momento, ¿no? Claro, es eso, porque si retrocedemos unos meses atrás, aunque este año no parece que cada semana es eterna, si retrocedemos un tiempo, había varios referentes, empezando por Cristina Fernández de Kirchner, que decían que había que investigar la deuda. Eso en el Congreso nunca tuvo tampoco ningún gesto, digamos, no hubo ningún proyecto para avanzar con eso. No, es más, está la comisión bicameral de seguimiento de la deuda, que ni siquiera se reunió para discutir el tema, digamos. Me parece que es claro que el gobierno lo que busca es este acuerdo que, como se viene planteando, tendría un beneficio para los acreedores, en el sentido que en el mercado hoy esos bonos valen menos de lo que le está ofreciendo el gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido es generosa la oferta. Cuando digo, vos te estás ofreciendo eso, estás pagando intereses, estás pagando deuda, como pagó el gobierno este año, más de 5.000 millones de dólares desde los primeros días de enero. Ahora en estos días también se pagaron, creo, 320 millones de intereses. Entonces, mientras no tenemos suficientes recursos para los respiradores que son necesarios, no hay entrega gratuita de los barbijos, inclusive material, el equipamiento de protección personal para muchos trabajadores y trabajadoras de la salud, mientras tenés un contagio que estamos viendo, por ejemplo, en la Villa 31 y en otros barrios humildes, en la capital federal sobre todo, pero también se está viendo en el conurbano. Bueno, no tenés un plan de infraestructura, viviendas, es decir, los recursos que son necesarios hoy para enfrentar esto. O sea, no se puede poner por delante el interés de estos especuladores que fueron beneficiados por el gobierno de Macri. Es decir, el bono a 100 años, todo eso que escuchamos en el discurso de algunos sectores kirchneristas, criticar hasta el día de hoy. Bueno, pero entonces, ¿por qué se paga sin siquiera hacer una investigación que demostraría lo que hemos dicho nosotros? Y por eso planteamos el desconocimiento soberano de la deuda, ¿no? Acompañado de un montón de medidas en favor del pueblo trabajador, pero si no son estas las condiciones, digo, más favorables para plantear, se lo dijimos inclusive a Alberto Fernández en la primera reunión que hubo con los presidentes de bloque en la Casa Rosada, dijimos, en este contexto internacional es una condición inmejorable para plantear directamente el desconocimiento soberano de la deuda, ¿no? Que es parte, cuando lo que no sacan en los grandes medios, ¿no?, es que hay la tasa que van a seguir ganando, porque estos bonistas van a seguir ganando, incluso con la propuesta del gobierno van a seguir ganando tasas que hoy no se están pagando en ningún lugar del mundo, porque más bien hoy por la situación de crisis y por la situación económica que ya se arrastraba, las tasas que se pagan de interés son mucho más bajas. En ese marco, digamos, ¿qué diferencia hay entre plantear un default, como se dice, bueno, se viene el default,
y un no pago soberano, que es lo que venís planteando vos en el Congreso. Bueno, mirá, lo que nosotros del Frente de Izquierda planteamos como desconocimiento soberano, que es completamente distinto al default capitalista como se vio en el 2001. Es decir, el default del 2002, 2001-2002, fue justamente una situación que afectó a las grandes mayorías populares con una hiperdesocupación, más de lo que ya se venía con la larga recesión en el fines de los 90, con un salto en los índices de pobreza, la mega devaluación, terribles consecuencias, ¿no? Bueno, nosotros lo que decimos justamente es un desconocimiento soberano no puede estar desligado de la nacionalización de la banca, del monopolio estatal del comercio exterior, para que no terminar con la fuga de capitales, con los grandes negociados de los bancos, de las cerealeras que manejan el ingreso y la salida de divisas. Bueno, todas esas medidas te permitirían otorgar créditos a los pequeños comerciantes que hoy están siendo arruinados, te permitiría, eso, y evitar esa fuga de capital. Entonces vos tenés recursos, hoy el país tiene drenaje de recursos constantes. Son problemas estructurales, no son nuevos, ¿no? El tema deuda, el tema fuga de capitales. Lo mismo sucede con el problema de la energía. Fíjate el barril criollo que le van a garantizar a las petroleras. Un subsidio directo a las petroleras. O sea, cuando están bancando claramente a los grandes monopolios, ¿no? Porque a veces se dice, no, que las pymes, una pyme. No, acá estamos hablando de grandes pulpos monopólicos, en este caso del petróleo, pero también habilitaron los subsidios a las grandes empresas de más de 800 trabajadores, lo cual, bueno, te marca que están subsidiando al gran capital mientras le permiten rebajar salario, porque el gobierno va a poner a firma, bueno, ustedes comentaban este acuerdo en Craft Victoria, ¿no? Pero digo, significaría un planteo como el nuestro, desconocimiento soberano, implica que todos esos recursos puedan estar puestos en función de las grandes mayorías, ¿no? Que no sea un descalabro que hunda a las mayorías populares como pasó en el 2001. Claro, te agrego una cosa, Nicolás, ahora que trajiste lo del default del 2001. Los default en este régimen a la larga, como demostró la historia y como se muestra ahora, que se están negociando bonos que son los que se renegociaron en el 2005 y en el 2010. O sea, a la larga ese default implica volver a pagar o postergar también, como es la oferta del gobierno, postergar los plazos, no resuelve el problema de la deuda, que como vos decís, ni siquiera se está investigando para qué se utilizó o digamos, cuáles fueron los mecanismos fraudulentos que hubieron de fondo, ¿no? Entonces me parece que es importante esta diferenciación que hacía Pato entre el default y el no pago soberano, junto con la serie de medidas que vos planteás. Y también mencionaste que desde la banca hubo una propuesta hacia Alberto Fernández. Ahora, yendo más a la cuestión del Congreso, del funcionamiento del Congreso, ¿por qué crees que no funcionó hasta ahora? No, bueno, nosotros del primer momento cuando planteamos que se debía sesionar con una agenda muy clara, lo que hemos presentado como cerca de 20 proyectos junto con Romina del Pla, desde el Frente de Izquierda, que hacen a la emergencia que hoy está viviendo el país y plantean claramente una agenda y medidas concretas a favor del pueblo trabajador. Nosotros del primer momento dijimos prohibición de despidos, que tenía que tratarse en el Congreso. Nos dijeron que no iban a tomar esa medida porque no hacía falta. A las semanas, 10 días, tomaron una medida que en realidad fue una medida completamente trucha, porque vos mirás el decreto y dice que permite, si hay acuerdo, que es lo que ahora se ampara en el 223 bis, Craft Victoria, se amparan en ese artículo, y bueno, y está en el decreto inclusive, es decir, que permite, está bien, te dice, prohibimos los despidos, pero te permite la suspensión con rebaja de salario si hay un acuerdo colectivo, es decir, de la burocracia sindical, que es la que firma, porque el acuerdo con la UIA no es que hubo una asamblea en todos los lugares de trabajo, virtuales, lo que fuese, digamos, y los que están trabajando en los sectores esenciales y discutieron y a ver qué resolución se tomaba. No, fueron los burócratas, como hacen siempre, a espaldas de los trabajadores y traicionaron y entregaron todo, ¿no? Entonces me parece que ahí vos tenés una muestra y nosotros planteamos el tema de las sesiones justamente para que se traten
temas de emergencia, el impuesto a las grandes fortunas. El kirchnerismo amagó, habló, sigue hablando del impuesto a las grandes fortunas, pero hasta ahora, ustedes lo vienen tomando acá en el programa, no le tocaron un centavo a los bancos, ni un centavo a los bancos, a las grandes empresas, a los patrimonios. Los y a las ojeros grandes siguen sacando sus exportaciones, las que tienen, ¿no? Porque Bueno. están bien forzando una devaluación también, pero siguen con eso. Exactamente, exactamente. Entonces digo, el problema de las sesiones del Congreso tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, el gobierno se agarró y dijo, nosotros vamos por decreto de necesidad y urgencia, y está a decreto limpio, sin que sesione el Congreso, que tiene que ver con este tema. Ahora, en el primer momento decía, ustedes recordarán a Mario Negri diciendo, este es el comandante, vamos todos juntos en este barco, y sin plantear la necesidad de sesionar en lo más mínimo. Es decir, viene habiendo un acuerdo, un consenso entre los bloques mayoritarios en no sesionar, ¿no? Y ahora están buscando un acuerdo para sesionar con un consenso sobre temas que no son los temas más candentes, cruciales, que hoy se necesitarían discutir, ¿no?